La comunicación que se presenta a continuación lleva por título Aprendiendo a diseñar una web quest, descripción de una experiencia en la formación inicial del profesorado de educación primaria. Es una comunicación presentada al Congreso EduTech 2014. Hay que indicar que las web quests se han convertido en un importante recurso didáctico que, basándose en las teorías constructivistas y en sus principios, permiten al alumnado la adquisición de diferentes competencias, empleando para ello técnicas afines a la metodología del trabajo colaborativo y por proyectos. Partiendo de esta base, ¿cómo podríamos definir qué es una web quest? Existen multitud de definiciones de qué se entiende por web quest. Nosotros hemos seleccionado algunas de ellas que son, por así decirlo, el concepto fundamental a partir del cual nos hemos basado a la hora de realizar la experiencia innovadora que vamos a comentar en la presente comunicación. Bien, una de las definiciones más clásicas es la aportada por Bernie Dodge en el 95. De hecho, Dodge de la Universidad de San Diego fue uno de los impulsores de lo que hoy en día conocemos como web quest, y las define como una actividad de investigación en la que la información con la que interactúan los estudiantes proviene total o parcialmente de recursos de Internet. Jordi Adele, en una definición a nuestro juicio un tanto más precisa, habla de que es una actividad didáctica en la que se propone al alumnado una tarea que por supuesto tiene que ser factible, en la medida de lo posible atractiva para los alumnos, y en donde los estudiantes tienen que realizar un proceso a través del cual van a dar respuesta a la tarea que se les encomienda en la web quest. En la elaboración de este proceso, los alumnos van a hacer diferentes cosas con la información. Por ejemplo, analizarla, sintetizarla, comprenderla, transformarla, crearla, juzgar, valorar, crear nueva información a partir de la que se les facilita, publicarla, compartirla, etc. Por lo tanto, también van a trabajar o se van a desarrollar diferentes aspectos relacionados con cuestiones a nivel metacognitivo. Una de las definiciones que más nos gusta y sobre las que nos hemos basado a la hora de diseñar la propuesta didáctica con nuestros alumnos es la aportada por Correa. Correa habla de que las web quests son efectivamente actividades estructuradas y guiadas que ofrecen a los estudiantes una tarea bien especificada y definida, es decir, que en esta tarea se resume, por así decirlo, qué es lo que tienen que hacer los alumnos, y se les ofrecen una serie de recursos e instrucciones de forma integrada precisamente para conseguir los objetivos de aprendizaje previstos, y también orientaciones que permiten realizar con éxito la tarea que se les encomienda en la web quest a realizar. Toda web quest tiene una serie de componentes, una estructura básica que es precisamente la que se les ha explicado a los alumnos con los que hemos realizado la experiencia de elaboración de web quest que vamos a describir en la presente comunicación. Y dicha estructura es la siguiente. La podemos ver en la imagen que estamos viendo ahora mismo en pantalla, y sería básicamente una introducción. Se trata esta introducción normalmente de un texto corto cuya función es que el estudiante conozca información básica sobre la temática de la web quest, sus objetivos, el tipo de contenido y las actividades que se van a desarrollar. Muchos expertos lo que indican es que resultaría interesante e importante que en la propia introducción sea lo más clara posible. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues la de aumentar la motivación del alumnado, anticipando de alguna forma que las tareas a realizar por los alumnos van a ser atractivas, divertidas para ellos, y bueno, pues de esta manera que se mantenga el interés a lo largo de la elaboración de la web quest. Otro de los apartados clave en una web quest es la tarea,
que no es ni más ni menos que un apartado en el que se detalla de forma precisa y se describen aquellas tareas y actividades que deberán llevar a cabo los alumnos. Existen diferentes tipos de tareas, lo que se conoce como tareonomías, pues de juicio, creativas, de diseño, etcétera. Entonces, por tanto, el profesor, en función de los objetivos que quiere lograr con los alumnos, puede adaptarse o seleccionar un tipo de tarea concreta que los estudiantes deben desarrollar o una combinación de ellas. Esta tarea, en cualquier caso, debe ser diseñada de forma que el estudiante sepa cuál va a ser el producto final que debe elaborar, también las herramientas o recursos que puede emplear para ello, así como la forma de presentarlo. En lo que se refiere al proceso, se podría definir como un apartado en donde existe una secuenciación o se especifican aquellos pasos o subtareas que el estudiante debe llevar a cabo para solucionar la tarea de la webquest. Es decir, este tipo de sección, el proceso, permitiría comprender mejor a los estudiantes qué es lo que deben hacer y sobre todo también en qué orden. Dentro de lo que es el proceso hay webquest que incluyen los recursos. Hay otras webquest en las que los recursos es un apartado, digamos, independiente. Pero en cualquier caso, lo importante dentro del proceso está también que se detallen la forma en la que los alumnos van a trabajar de forma colaborativa, de forma grupal, o incluso cuáles son los roles dentro de las tareas que se les asignan y de las actividades que tienen que realizar, qué roles debe asumir cada uno de los miembros del grupo. Los recursos, como decíamos, bueno, pues pueden tener una entidad propia o bien estar incluido dentro de la sección proceso. Estos recursos normalmente suelen ser extraídos de Internet, pero también cabe la posibilidad de utilizar recursos tanto offline como online. Básicamente se tratan de recursos que previamente han sido analizados y seleccionados convenientemente por el profesor y que por lo tanto le van a servir de base al alumno para solucionar las preguntas y las actividades que se les encomienda en la sección tarea. En lo que atañe al tema de la evaluación, bueno, pues en esta parte, más que una evaluación de tipo sumativa, se trata de realizar una evaluación de carácter formativo y continuo, de forma que, bueno, suelen ser las técnicas habituales dentro del apartado de evaluación que se utilizan en las webquests. La más empleada, por así decirlo, es las rúbricas de evaluación y también los portafolios que suelen emplearse en webquests que son, bueno, webquests de varias sesiones y por tanto bastante largas. Las rúbricas, una de sus ventajas es que permite al alumnado conocer desde un primer momento cuáles son los aspectos evaluativos que se van a tener en cuenta a la hora de valorar su trabajo y por lo tanto pues pueden, por así decirlo, chequear o valorar si los aspectos que están realizando, el trabajo que están realizando en la webquest, pues se adapta precisamente a esas normas evaluativas, a ese proceso de evaluación o no, y por lo tanto, pues poder subsanar y mejorar las cosas que estén haciendo. En cuanto a la conclusión, supondría el cierre de la webquest, bueno, y una recopilación, por así decirlo, de qué es lo que hemos aprendido o cómo podríamos mejorar. La experiencia que vamos a relatar a continuación, por tanto, y una vez vistos aspectos básicos a nivel conceptual, hay que decir que se sitúa dentro de la asignatura Escuela, Comunidad y TIC, que es una asignatura de formación básica de 6 créditos ECTS, pertenecientes al grado de Maestro de Educación Primaria de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Santiago de Compostela, en concreto del campus de Lugo. La estructura y actividad de webquest planteada con los alumnos de este primer curso del grado de maestro de educación primaria se realizó un poco de la siguiente manera. Toda la documentación para realizar la práctica
el alumnado la tenía accesible a través del campus virtual de la Universidad de Santiago. Esta WebQuest formaba parte de la práctica 3. Los alumnos tienen a lo largo del curso que realizar 3 prácticas obligatorias, un proyecto y por supuesto el examen de la asignatura, y a través del campus virtual el profesor le facilitaba no solamente el enunciado de la tarea a realizar, sino toda la documentación elaborada, en donde disponían de artículos, donde disponían de videotutoriales hechos ex professo para esta práctica. En fin, una serie de documentación bastante amplia y heterogénea en cuanto a formato, que ayudase al alumnado pues a comprender qué son las WebQuest, para qué sirven, y al mismo tiempo sentar las bases para que pudiesen elaborar de forma autónoma y por supuesto con ayuda del profesor y sus explicaciones el diseño y desarrollo de una WebQuest aplicada al alumnado de educación primaria. La estructura de esta práctica se plasmó en 3 grandes bloques de actividades, que serían, en primer lugar, un análisis conceptual de las WebQuest, es decir, antes de diseñar y elaborar una WebQuest, lógicamente el alumnado tiene que saber qué es una WebQuest, cuáles son sus características fundamentales, por qué se basan en teorías y en principios constructivistas, por qué se dice que una WebQuest pues, utiliza procesos de andamiaje, es decir, tener una sólida base conceptual y terminológica para, con esos conocimientos, poder elaborar con garantías una WebQuest adecuada. En segundo lugar, una vez realizado este análisis conceptual, el alumnado lo que tenía que hacer era una revisión documental de WebQuest, es decir, buscar en Internet WebQuest realizadas por otros profesores, de forma que tenían que evaluar a partir de una plantilla que se le facilitaba por el profesor, evaluar los aspectos positivos y aquellas deficiencias encontradas en las WebQuest que iban a analizar. Esto les permitía 2 cosas. Primero, poner en marcha y movilizar los conocimientos adquiridos en la primera actividad de análisis conceptual, y en segundo lugar, ver muchos ejemplos de WebQuest reales elaboradas por profesores de educación primaria, que al fin y al cabo en la actividad 3 ellos lo que tenían que hacer era precisamente no solamente diseñarla, sino elaborarla y subir a Internet esa WebQuest. Por tanto, es una estructura de carácter secuencial hasta llegar al kit de la cuestión, que lo que nos interesaba fundamentalmente era que fuesen capaces de diseñar un material hipermedia, en este caso a través de la elaboración de una WebQuest. Precisamente, como comentábamos anteriormente, en el análisis conceptual está orientado hacia que el alumnado tuviese un conocimiento teórico y conceptual de qué son las WebQuest, para qué sirven, por qué son útiles, sobre todo en el ámbito de educación primaria, reflexionar sobre las ventajas educativas de las WebQuest, conocer por qué utilizan principios constructivistas y de andamiaje, así como los apartados en los que se estructuran, y para todo ello disponían, aparte de las explicaciones presenciales que el profesorado les facilitó, disponían de un soporte documental bastante heterogéneo, con videotutoriales hechos específicamente para la realización de esta práctica, también vídeos, selección de artículos, etc. En lo que atañe a la revisión documental de las WebQuest, se trataba de que los alumnos analizasen y evaluasen WebQuest realizadas por profesorado de educación primaria. En definitiva, se trataba de que pusiesen en práctica conocimientos conceptuales adquiridos en la actividad anterior y que viesen sobre todo ejemplos reales que les servirían de base para la elaboración de su propia WebQuest. En lo que se refiere al diseño y elaboración de WebQuest, se les explicó diferentes formas de crear su propia WebQuest con diversas opciones que hoy en día nos podemos encontrar en Internet. Desde
recursos específicos para elaborar WebQuest, como pueden ser 123 to WebQuest, Edutic WebQuest, PHP WebQuest, Zunal, WebQuest 6, etc., hasta otras herramientas que, si bien en principio no han sido creadas para la elaboración de WebQuest, podemos reutilizarlas y readaptarlas para crear nuestras propias WebQuest. Tal es el caso de utilizar Blogger, herramienta que los alumnos ya conocían, puesto que en la práctica anterior habían trabajado de forma profusa cuestiones técnicas sobre cómo manejar Blogger, cómo crear páginas en esta herramienta, y por lo tanto de esta forma podían crear fácilmente una WebQuest. También se les presentó ejemplos de diversas herramientas como para la creación de webs, como Wix, que ofrece multitud de plantillas y que hubo un cierto número de alumnos que se animaron a crear sus propias WebQuest a través de esta herramienta, que de hecho es bastante potente, sencilla de utilizar y que aporta bastantes soluciones técnicas en cuanto a incorporación de elementos multimedia. Se les explicó también a los alumnos que incluso hay plataformas de teleformación que incluyen módulos a través de los cuales pues, se pueden crear dentro del propio entorno de aprendizaje. En este caso poníamos como ejemplo Moodle, crear y diseñar sus propias WebQuest. Antes de proceder a la elaboración de sus propias WebQuest, en las clases presenciales se les pusieron ejemplos reales de WebQuest realizadas por alumnos de años anteriores con diferentes herramientas que se explicaron y comentaron en clase, pues desde PHP WebQuest, WebQuest Creator, Wix o incluso Blogger, para que viesen un poco que es posible realizar una WebQuest con diferentes tipos de herramientas, pero que lo importante también, aparte de lo que es la estructura visual, por supuesto, es el contenido, cómo lo estructuramos y cómo secuenciamos las diferentes actividades de forma didáctica para que los alumnos cumplan los objetivos que a nosotros nos interesan como profesores en esas WebQuest. Como conclusión, podemos decir que la construcción de una WebQuest, teniendo en cuenta su diseño pedagógico, debe ser clara, que su uso, su diseño, mejor dicho, a nivel tecnológico puede ser simple utilizando algunas de estas herramientas que hemos comentado, y que lo importante y lo central es que es una actividad de trabajo enfocada hacia el estudiante, desafiante y sobre todo colaborativa, que debe existir, por supuesto, plena coherencia entre la tarea y el proceso, además de la evaluación en los tiempos. Y sobre todo lo que se le insiste al alumnado es que practiquen, que vean otras WebQuest ya hechas por otros profesores y que sobre todo pues practiquen la utilización de diferentes herramientas, y que a nivel colaborativo piensen en cuál sería la estructura creativa y didáctica más interesante para elaborar y diseñar su propia WebQuest. En cuanto a las conclusiones específicas de la experiencia, podemos decir que un 60% del alumnado utilizó herramientas específicas pensadas para el diseño y elaboración de WebQuest. En concreto, pues hubo bastante alumnado que utilizó 123 to WebQuest y sobre todo PHP WebQuest y WebQuest 6. El restante 40% se decidió por utilizar herramientas alternativas como Blogger o Wix, siendo los resultados a nivel de diseño pues muy satisfactorios, y en donde se constató un buen uso técnico de las herramientas utilizadas. Cerca de un 20% de los estudiantes plantearon WebQuest en donde el proceso de las actividades a realizar no se secuenciaban de forma correcta o existía una cierta confusión en cuanto a su realización, por tanto es un aspecto a mejorar. Un 25% de las WebQuest analizadas presentaba una estructura poco desarrollada, con lo cual también es un elemento que en posteriores, si se vuelve a replicar este tipo de experiencia, es un elemento en el que
habrá que insistir desde un punto de vista docente que se desarrollen un poco más las web quests, que no sean simplemente web quests planteadas desde el punto de vista de elaborar una serie de preguntas y que el alumnado tenga que responderlas. También existió en algunos grupos ciertas dificultades en la elaboración de las rúbricas, no eran lo completas y exhaustivas que deberían. Y también, sobre todo, dificultades en el apartado de proceso, sobre todo en la estructura del planteamiento de roles y pautas para el trabajo colaborativo, que si bien en muchas web quests se tenían en cuenta, en otras hay que decir que ni siquiera se contemplaban estos aspectos, que es, por así decirlo, un elemento fundamental dentro de toda web quest, dado que lo que se pretende precisamente desde un punto de vista constructivista es que también los alumnos se apoyen unos a otros, trabajen colaborativamente y para ello el planteamiento de roles dentro de un equipo de trabajo es importante. Pero en la propia web quest tiene que estar bien definido cómo es ese proceso para que el alumnado, digamos, no se pierda elaborando su web quest. Es por tanto un aspecto deficitario que habría que mejorar o tal vez explicar o poner muchos más ejemplos para que el alumnado comprendiese la importancia de este planteamiento de roles y pautas para el trabajo colaborativo. Un 36% de la web quest se centraron exclusivamente en plantear preguntas concretas para responder sobre hechos o conceptos. ¿Esto qué implica? Pues evidentemente la no adopción de procesos cognitivos de orden superior y nos estaríamos alejando un poco del propósito ideal de una web quest. Por tanto, es un elemento a revisar y a tratar de mejorar en próximas ediciones en caso de que se continúe trabajando con este tipo de práctica con el alumnado de magisterio, de educación primaria. Y también hay que comentar que el 90% de las web quests planteadas se centraron fundamentalmente en tareonomías de producción creativa, analíticas, de compilación de misterio y analítica, de misterio, mientras que un 10% se centraron fundamentalmente en tareas de tipo periodístico o de repetición. Nada más por mi parte, muchas gracias por su atención.